Jesús, bendecimos tu nombre hoy, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta reunión, por tu iglesia, Señor, por la congregación de los santos. Gracias, Cristo, por tu misericordia, Señor, porque en tu fidelidad y en tu grande amor, Señor, nos has acercado a ti, Señor. Dice tu palabra: bienaventurados los que tú atraes a ti, a tu casa. Gracias, Señor, porque nos has atraído a tu casa, Señor, a este lugar, Señor, donde se invoca tu nombre. Te invocamos hoy, Señor Jesús, invocamos tu precioso nombre, porque solo en tu nombre hay salvación, Señor Jesús. Te invocamos hoy, Señor Jesús. Ven, Cristo. Ven, Señor Jesús. Que venga hoy tu gloria, Señor. Que venga hoy tu gloria y tu presencia se manifieste entre nosotros. Y sea exaltado, Señor, sobre todas las cosas. Cristo Jesús, ponemos delante de ti, Señor, nuestros pensamientos, nuestras aflicciones. Ponemos delante de ti nuestros temores, Señor. Todo lo ponemos delante de ti, Señor. Te presentamos hoy, Señor, nuestras cargas. Toma nuestras cargas, Señor. No queremos distraernos con ninguna cosa, Señor, en este mundo. Queremos estar aquí, disfrutar de tu presencia, Señor. Disfrutar juntos como iglesia, como hermanos, Señor. Cómo derramas tu espíritu, Señor. Derrama bendición y vida eterna aquí, Señor. Ven, Señor Jesús. Transforma nuestro corazón hoy, Señor. Transforma nuestra mente. Transfórmanos, Señor Jesús, a la misma imagen, Señor, de Jesucristo, por tu Espíritu, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, te invocamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y tu misericordia es para siempre, Señor. Tú eres fiel, Señor Jesús. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, Señor Jesús. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres fiel, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Tú eres fiel, Señor.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor, amén, tú eres el Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor, te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor, tú eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Oh, tu fidelidad es para siempre. Oh, Cristo, tú eres fiel, siempre fiel. Oh, 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 oh. Una vez más, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, Señor, tú eres fiel para siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén, Señor. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Una vez más te adoramos. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Una vez más te adoramos. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Tú eres fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Eres fiel, siempre fiel. Gente de toda lengua y nación. Gente de toda lengua y nación. Gente de toda lengua y por los siglos de los siglos, Señor, se adorará tu nombre. Una vez más, gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Tú eres Señor, Jesús. Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Eres Señor. Amén, Señor. Tú eres fiel y tu misericordia es para siempre, Cristo. Bendito eres, Señor Jesús. Oh, Señor.
Gracias porque por tu fidelidad y tu misericordia estamos aquí, Señor. No es por obras que hubiéramos hecho, sino por tu gran amor con que nos amaste. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido fiel, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Te adoramos, Señor Jesús. Hermanos, vamos a tener el micrófono abierto por si alguien quiere pasar a orar o si alguien quiere pasar a leer una porción de la Escritura de algo que hayan recibido en la semana. Que sea algo breve, pero que sea algo para que exaltemos al Señor juntos, para que todos participemos. Y quien quiera puede pasar. Mateo capítulo 12, versículo 4, versículo 3. ¿No han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Señor Jesús, estamos en la casa de Dios y te damos gracias porque podemos comer hoy, Señor, de los panes de tu presencia, Señor, del pan de tu presencia delante de tu rostro. Señor, gracias porque tú provees de este alimento espiritual. Cristo, tú eres nuestro pan de vida y hoy venimos delante de ti, Señor, a la casa de Dios que es tu iglesia, para comer de estos panes de la presencia de tu rostro. Gracias, Señor, porque hoy podemos alimentarnos, Señor, y ser completamente saciados. Gracias porque en tu casa hay abundancia de pan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa, Señor. Porque tú atraes y escoges a ti, Señor, a tus hijos, para comer el alimento, Señor. Gracias porque has dispuesto una mesa para nosotros, para comer, Señor. Queremos comer juntamente contigo, Señor, de los panes de la proposición, de estar delante de tu rostro, Señor, y comer de este pan. Tú estás aquí, Señor, tu presencia está entre nosotros. Gracias, Señor. Déjanos disfrutar, Señor, de tu presencia hoy, Señor. Entra con acción de gracias, sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad del son de trompeta, pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Salmo 5, 11. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección,
para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Amén, Señor. Amén, Señor. Cantamos a ti con alegría, con gozo en nuestros corazones. Cantamos a ti, Señor. Una vez más, entra con acción de gracias. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia, porque bueno eres, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Amén, Señor Jesús. Tu misericordia es para siempre, Jesús. Gracias porque tu misericordia y tu fidelidad son eternas. Es nueva cada mañana, Señor, y hoy podemos disfrutar de ella, Señor. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantar y la voz alzar. Una vez más, Cristo por siempre. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Amén, Señor Jesús. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantar y la voz alzar. Una vez más, Cristo por siempre. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantar y la voz alzar. Una vez más, Cristo por siempre. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte hoy, manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios,
Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre es su misericordia. Una vez más, porque bueno es Dios. 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 Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Amén, Señor. Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Amén, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Jesús. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque tu salvación ha alcanzado nuestra casa, Señor. Y hoy decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Te servimos a ti, Señor, y te alabamos sobre todas las cosas, Señor. Tú eres el que tiene la preeminencia, porque no hay otro Dios en nuestra vida, Señor. No hay ninguna otra cosa, Señor, en nuestra vida que sea más importante que tú, Señor. Tú eres nuestro Dios y te alabamos, Jesús. Tú eres nuestro Dios y te honramos. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Amén, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Si alguien más quiere pasar a orar o a leer una porción de la Escritura, el micrófono está abierto. Señor Jesús, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús. Queremos disfrutar este tiempo, Señor. Alegrarnos, gozarnos juntamente contigo y con los hermanos. Porque aquí tú envías bendición y vida eterna, Señor. Proverbios 8, versículo 32 al 35. Ahora pues, hijos míos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, y aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Gracias, Señor, te damos hoy, porque tú eres la sabiduría de Dios, Señor, y hoy venimos a escucharte. Queremos ser bienaventurados, Señor, por ser de aquellos que guardan tu consejo. Guarda en cada uno de nosotros, Señor, esa sabiduría que solamente tú nos puedes dar, Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú estás velando, porque nos permites estar a las puertas de tu casa, Señor, y porque en ti podemos hallar la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la sabiduría de Dios. Gracias por Cristo, Padre. Gracias por la cruz que tú cargaste. Por tu sangre ahora limpio soy.
llevaste mi pecado en tus hombros, resucitaste, ahora puedo vivir. Resucitaste, ahora puedo vivir. Gracias por la cruz que tú cargaste, por tu sangre ahora limpio soy. Llevaste mi pecado en tus hombros, resucitaste, ahora puedo vivir. Resucitaste, ahora puedo vivir. Ya nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Una vez más, ya nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Amén, Señor. Nada nos puede separar de tu amor, Señor. Gracias por tu muerte y tu resurrección. Gracias por tu sangre en la cruz. Cautivado estoy por tus afectos, la gloria y la grandeza de tu amor, la gloria y la grandeza de tu amor. Ya nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, tú renuevas todo. Cristo, tú renuevas todo. Tú renuevas todas las cosas, Señor Jesús. Gracias porque nada nos puede separar de tu amor, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Oh, gracias, Señor. Ya nada me puede apartar de tu amor, limpiaste mi corazón. Ya nada me puede apartar de tu amor, ya nada nos puede separar. Cristo, tú renuevas todo. Gracias, Señor, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Cristo, tú renuevas todo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo, tú renuevas todo. Amén, Jesús.
Cristo, tú renuevas todo. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque podemos adorar tu nombre, Señor, y alegrarnos y gozarnos en tu obra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Bendice este tiempo, Señor, de la exposición de tu palabra. Disponemos nuestro corazón a recibir, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que lleve fruto para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 9. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, podemos estar frente a tu rostro para comer de los panes de tu presencia. Pedimos hoy, Señor, que nos des el alimento espiritual que necesitamos. En el nombre de Jesucristo venimos a ti porque tú has dicho que vengamos los que estamos cargados, trabajados, y tú nos harás descansar. Necesitamos tu descanso y queremos, Señor, que hoy confortes nuestra alma, que confortes nuestro espíritu con tu palabra, Señor, con el alimento espiritual que necesitamos en estos tiempos, Señor. Bendice a cada persona, bendice a cada familia, bendícenos en este tiempo de comunión con tu palabra. Oramos que nuestro entendimiento sea abierto, que la luz de tu espíritu nos ilumine y también nos encienda, Señor. En el nombre de Jesús, toma tú el gobierno absoluto de esta reunión y en todo, Señor, tú sé exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hemos hablado del rey Joram. Vamos a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo 1, versículo 8. Dice lo siguiente, Mateo 1, 8. Dice: Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Así que hoy vamos a comenzar a hablar de Usías, de este rey que es hijo de
pues de parte de esta descendencia de David. Así que vamos a comenzar a hablar de este rey. Antes de comenzar ya de lleno a hablar de este rey, pues quisiera dar un poquito los antecedentes para llegar a este punto, a hablar de este rey, Usías. Y bueno, acabamos de leer este versículo, Mateo 1:8, ¿sí? Y permítame un segundo. Ahora sí. Espero. Bueno, entonces, si ponemos atención a este versículo que acabamos de leer, Mateo 1:8, podemos ver que aquí se está narrando pues la descendencia de Jesucristo y estos hombres que leemos aquí, de los que ya hemos hablado de Josafat, hemos hablado de Asa, hemos hablado de Joram, es el último del que hemos hablado, y ahora de Joram podemos ver que el siguiente hijo que se menciona es Usías. Pero si nosotros comparamos este versículo, Mateo capítulo 1, versículo 8, con Primera de Crónicas capítulo 3, versículos del 10 al 12, vamos a observar que en Mateo capítulo 1, versículo 8, se omiten a las 3 generaciones mencionadas en Primera de Crónicas capítulo 3, del versículo 10 al 12. De hecho, ya hemos hablado de estos personajes que fueron omitidos, pero quiero iniciar con esto para arrancar con la vida de este rey Usías. Entonces, esto es importante que nosotros podamos verlo. O sea, si comparamos estos dos versículos, Mateo 1:8, ¿sí? Y comparamos Primera de Crónicas 3, del versículo 10 al 12. Así que ya leímos Mateo 1:8, ahora vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 3, del 10 al 12, y veamos aquí qué es lo que sucede, qué nos narra aquí la Biblia. Dice Primera de Crónicas 3, versículos del 10 al 12, dice: hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías. Si se dan cuenta, de todos estos reyes ya hablamos. Roboam, cuyo hijo fue Abías, dice, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, dice, de quien fue hijo Joram, dice, cuyo hijo fue Ocosías, ¿sí? Hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías. Bueno, este Azarías es otro nombre de Usías, de quien vamos a hablar, o de quien leímos ahorita en Mateo 1:8. Usías o Azarías es el mismo personaje, ¿no? Aquí está Azarías. Este es Usías de Mateo 1:8, solamente es otro, o sea, es el mismo nombre, ¿de acuerdo? Es una variante, digamos, del nombre de Usías, pero es Azarías. Entonces, si leemos, insisto, estos versículos, estas dos porciones de las Escrituras y las comparamos, nos vamos a dar cuenta que en la descendencia de Jesucristo, Mateo 1:8, se omiten a estos 3 personajes. Ocosías, que aparece aquí en el versículo 11, a ver, regresemos al 11. Aquí está, Ocosías, ¿sí? Se omite a Joás, y en el versículo 12 podemos leer que también se omite a Amasías. Estos 2 reyes, ¿sí?, son omitidos del versículo 8 de Mateo capítulo 1. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, eso se debe, como hemos hablado ya anteriormente, pues fue el resultado de que Joram, ¿sí?, Joram de quien hemos hablado las últimas prédicas, se hubiera unido en matrimonio con la hija de Acab y de Jezabel, con esta mujer llamada Atalía. Entonces, este matrimonio, ya hemos dicho en constantes ocasiones que fue un matrimonio maligno. ¿Por qué? Porque este matrimonio corrompió, escuchen bien, corrompió a sus descendientes. ¿A quiénes corrompió? A estos que estamos leyendo acá, a Joás, a Ocosías y a Amasías. Entonces, la línea davídica fue corrompida por este matrimonio del que ya hemos hablado anteriormente. Entonces,
aquí hay algo importante que tenemos que darnos cuenta. Miren, Dios le prometió a David, lo último que hemos estado viendo, que siempre iba a tener misericordia de su descendencia, siempre, ¿de acuerdo? Pero Dios también dijo, también advirtió que aunque su misericordia iba a ser siempre sobre la descendencia de David, también Dios advirtió que si dejaban su ley, que si profanaban sus estatutos, si no guardaban sus mandamientos, si se rebelaban en contra de él, si le daban la espalda para adorar a otros dioses, lógicamente que no son Dios, entonces Dios tendría que castigarlos con vara y con azotes. ¿De acuerdo? De eso ya hablamos anteriormente. Entonces, Dios prometió prolongar su misericordia. De hecho, la misericordia también, como la otra cara de la misericordia es esta, cuando Dios también a través de los azotes con vara nos corrige, ¿sí? Nos está prolongando su misericordia. Eso tal vez la cristiandad no lo comprende, pero cuando nosotros somos disciplinados por Dios, la disciplina de Dios, los azotes de Dios, el castigo de Dios. ¿Dios castiga? ¡Ay! Sí, Dios castiga. El castigo de Dios es para los hijos de Dios, ¿de acuerdo? Y es para aquellos que Dios recibe como hijos. Dios azota a quienes son recibidos por hijos por parte de Dios. Entonces, cuando somos disciplinados por parte de Dios, déjenme decirles que no es otra cosa más que la misericordia de Dios también, prolongada hacia nuestra vida. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Entonces, vemos que en este caso, Joram, aquel hombre del que hablamos, que se casó con Atalía, pues Dios prolongó su misericordia, aunque Dios advirtió, ¿sabes qué? Lo voy a tener que disciplinar a cualquiera, David. David, voy a disciplinar a cualquiera de tus hijos, de tus descendientes que se alejen de mí. Los voy a tener que disciplinar. Depende lo que necesiten, será la disciplina, y podemos ver que la disciplina de Joram fue una disciplina fuertísima, ¿de acuerdo? Dios despertó a los filisteos y a los árabes para que invadieran Judá y se llevaran cautivos a sus hijos y a sus mujeres y les dieran muerte. Pero no solamente eso, saquearon la casa real, ¿sí? Y también, amados hermanos, vemos que Dios hirió, ¿sí?, con una enfermedad gravísima a este Joram, de tal manera que fue una enfermedad incurable, dice la Escritura, de tal manera que este hombre murió de una enfermedad intestinal, ¿sí?, de su estómago, vergonzosa, dice la Escritura. ¿Qué fue eso? Eso fue la disciplina de Dios, ese fue el castigo de Dios, ese fue el azote de Dios. Pero dentro de eso que podemos ver tan trágico, está extendida la misericordia de Dios porque era un descendiente de David. Entonces, debemos de saber eso, hermanos. Eso Dios trata así también. Y bueno, hablamos muchas cosas en relación a la disciplina de Dios y a la prolongación de su misericordia. Entonces, Dios es así. ¿Cómo Dios a este rey Joram, que fue un hombre perverso? O sea, primero, acuérdense que Joram fue un hombre instruido en los caminos de Dios, pero abandonó al Dios de sus padres. ¿Se acuerdan? Abandonó al Dios de sus padres, asesinó a todos sus hermanos. El profeta Elías le mandó una carta diciéndole: mataste a tus hermanos, los cuales eran mejores que tú. ¿De acuerdo? Asesinó a todos sus hermanos, ¿de acuerdo? Instigado por su esposa maravillosa llamada Atalía. ¿De acuerdo? Entonces, fue un hombre perverso, fue un hombre maligno, ¿sí? Pero vemos que ese hombre perverso fue azotado por Dios severamente, recibió una disciplina por parte de Dios muy, pero muy fuerte, esta enfermedad incurable que a final de cuentas lo llevó a la muerte. O sea, 2 años estuvo gravísimo y después de 2 años murió. Bueno, dentro de esa disciplina, amados hermanos, Dios manifestó su misericordia. Qué tremendo. Dios manifestó su misericordia. Así que podemos ver que esto fue lo que pasó con este rey Joram. Bueno, pero el caso de estas 3 generaciones de las que estamos hablando, que fueron omitidas según Mateo 1, versículo 8, ¿sí? Esas 3 generaciones después de Joram, ¿sí? O sea,
Atalía y Joram se casaron, tuvieron un hijo llamado Ocosías, es el primero que no aparece en la descendencia de Cristo, fue omitido, ¿de acuerdo? Después el hijo de Ocosías se llama Joás, también es omitido de la descendencia de Cristo, y finalmente Amasías, hijo de Joás, también fue omitido de esta descendencia de Jesucristo. Entonces, estas 3 generaciones después de Joram, vemos que son excluidas, o sea, son eliminadas dentro de la descendencia de Jesucristo. Entonces, fíjense cómo hay cosas que son más severas para Dios. O sea, Joram fue un hombre perverso, asesino, mató a sus hermanos, adoró a otros dioses, pero por amor de Dios a sí mismo, porque Dios se ama a sí mismo, porque amó a David, porque ama a Cristo, amados hermanos, prolongó su misericordia para con Joram. Lo castigó fuertemente, lo disciplinó fuertísimo, y esa disciplina también fue su misma muerte. Dios le quitó la vida para que, como parte de esa disciplina, estamos hablando cosas fuertes, hermanos, pero aún leímos 1 de Corintios 11, donde el apóstol Pablo señala, amados hermanos, que muchos de los hermanos en Corinto, por participar de la cena del Señor de manera indigna, porque algunos estaban de glotones y otros de borrachos, ¿de acuerdo? Entonces Dios los tuvo que disciplinar de 3 maneras. Número 1, ¿sí? Con debilidad. Dice, muchos están débiles. Número 2, con enfermedad. Y número 3, muriendo. Eso dice la Escritura. No me creen, ¿verdad? Vamos rápidamente. Los veo así como que no me creen. Esto lo vimos anteriormente. 1 de Corintios 11, dice aquí, vamos a leer del versículo 27 para entenderlo. Dice, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, y coma así el pan y beba de la copa. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Joram murió de una enfermedad vergonzosa e incurable. Dice, y debilitados entre ustedes. ¿Por qué hay gente que es débil en el Señor? Hay gente débil, hay cristianos que son débiles. ¿Débiles de qué manera? No que le diga, a ver, por favor, ¿me puedes llevar esta cubeta de 20 litros con agua de aquí para allá y no pueda? No estamos hablando de esa debilidad. Estamos hablando de una debilidad espiritual, es decir, que tal vez tú te propones leer la Biblia y te da sueño. Estás débil. Tal vez estás experimentando una disciplina del Señor. Tal vez tú digas, voy a orar, y también te distraes con todo, que siempre hay una distracción, pero tal vez no puedes entrar a la presencia de Dios, tal vez no puedes concentrarte para leer la Biblia, te da sueño, no te puedes reunir, te cuesta trabajo reunir, es pesado, no te gusta, no quieres, te aferras a negarte a reunirte con los santos, estás débil. Entonces, si estás débil, no estoy generalizando, pero tienes que examinar tu vida y tienes que ver si Dios tal vez te está metiendo en una disciplina porque estamos haciendo cosas indignas delante de Él. Y cuando hacemos cosas indignas delante de Él, en este caso, pues Pablo señalaba la cena del Señor, que algunos lo hacían de manera impropia, algunos glotones y otros borrachos. Entonces comían y bebían para sí mismo juicio por parte de Dios. Y entonces dice la Escritura que por causa de esto muchos estaban enfermos y otros debilitados. Tal vez somos débiles, somos cristianos debiluchos, que no podemos, o sea, no podemos estar bien con el Señor ni en una lectura, ni orando, ni congregándonos, o sea, nada, somos débiles. Si te pido apóyame en esto, eres débil, no puedes. Bueno, tenemos que examinarnos con seriedad porque probablemente estemos disciplinados por el Señor. Pero no termina todo ahí, dice,
el versículo 30 que estamos leyendo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en y muchos duermen, es decir, muchos murieron. Aún la muerte es una disciplina por parte del Señor. Es una disciplina. Muchos que se rebelan en contra del Señor, muchos que se atreven a hablar cosas indebidas de Cristo y de la iglesia, Dios los puede disciplinar de esta manera, aún con la misma muerte. Nosotros, pues saben, venimos de la Ciudad de México, pertenecientes a la iglesia Apoyo e Integración para la Familia allá de la Ciudad de México, y hemos visto cómo Dios sí disciplina así a la gente. Esto es real, hermanos. Esto no es, pues quién sabe a quién vivirá ese tipo de cosas. Claro que sí se viven. Claro que sí. Como testigos aquí está Edgar y está mi esposa Irma. De que Dios disciplina de esta manera, como dice el apóstol Pablo. Entonces, las cosas del Señor son serias. Bueno, entonces Joram fue fuertemente disciplinado por el Señor. No tenemos que asustarnos en ese sentido, decir cómo Dios disciplinó hacia Joram con una enfermedad terrible, que se llevaran a sus hijos cautivos, a sus mujeres cautivas, que ya no los volviera a ver, que es más, probablemente los mataron. Bueno, eso es lo que necesitaba ese hombre por su crueldad, por su perversidad y porque también él fue derramador de sangre. Bueno, pero detrás de toda esta fuerte disciplina que recibió Joram, Dios estaba prolongando su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió a David. De tus descendientes siempre habrá alguien que ocupe el trono, siempre estará esta lámpara encendida, pero si ellos se rebelan en contra mía o dejan mis estatutos, mis leyes, mis decretos, mi palabra, si adoran a otros dioses, entonces yo los voy a tener que castigar, yo los voy a tener que azotar con vara, los voy a tener que disciplinar. Entonces, y luego leemos Hebreos 12 y nos dice la Escritura, Dios al que recibe como hijo azota. Leamos ahí Hebreos capítulo 12, bueno, léanlo después, ¿de acuerdo? Pero ahí habla de eso. Entonces, aunque fue severa la disciplina de Dios con Joram, y podemos ver en la Biblia esta disciplina con muchas otras personas a las cuales Dios disciplinó fuertemente. Hablábamos del caso de Moisés, ¿no? Moisés fue disciplinado por Dios. No recuerdo quién me dijo, ¿no? Pues, o sea, cuando él sale a los 40 años, sale como todopoderoso en palabras, en hechos, y un egipcio de egipcios sale y ve a sus hermanos que los están maltratando, quiere ser el libertador, porque él sabía algo de esto, que Dios lo iba a utilizar para liberar de la esclavitud a sus hermanos los hebreos. Pero él se sintió fuerte en sí mismo y dijo, no, pues este es el momento, tengo 40 años, estoy fuerte, soy muy hábil, tengo inteligencia, soy lo máximo, así que este es el momento en el que Dios me va a utilizar para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y púmbale, pum. Tuvo que salir huyendo de Egipto, ¿sí? Y 40 años estuvo como pastor de ovejas, y esa fue una disciplina del Señor. Y más adelante, recuerden cuando Dios lo disciplina también diciéndole, no vas a entrar a la tierra de Canaán, o sea, puedes mirarla desde aquí, contémplala, pero no vas a pasar a esta tierra. Bueno, Dios disciplinó a muchos hombres, amados hermanos. Dios disciplinó, pero jamás quitó su misericordia de todos ellos. Entonces Dios le prometió esto a David: si tus hijos se rebelan contra mí, si abandonan mis mandatos, bueno, los voy a disciplinar, aunque no voy a quitar mi misericordia nunca de ellos. Bueno, entonces podemos ver que esto es muy duro por parte de Dios. Pero algo más duro que vemos de parte del Señor es que en el caso de estas tres generaciones de las que estamos hablando, ¿sí?, de Ocosías, Joás y Amasías, podemos ver, amados hermanos, que estas tres descendencias fueron omitidas, hermanos, fueron eliminadas completamente del linaje de Jesucristo. Entonces podemos ver que esto todavía es mucho más fuerte. Eso nos trae a luz algo de parte del Señor. Al Señor no le gustan las mezclas. A Dios no le gusta para nada. Él detesta que su linaje escogido, y el apóstol Pedro dice que nosotros somos linaje escogido por Dios. La Biblia dice
que somos ese linaje, y Dios detesta, amados hermanos, las mezclas. Dios aborrece las mezclas. A Él no le gusta que nosotros nos mezclemos con la gente del mundo. O sea, no estoy diciendo, Jesucristo dijo, Padre, en su oración dijo, Padre, no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del mal, guárdalos del maligno. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Pero a veces amamos tanto el mundo, ¿sí? Y amamos a la gente del mundo. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, dice Proverbios 28, amados hermanos, un proverbio que dice que los que se alejan o abandonan la ley de Dios, ¿sí? Alaban a los impíos. Alaban a la gente impía. Y tú puedes ver cómo la gente del mundo que no guarda la palabra de Dios, por supuesto que no guarda la palabra de Dios, alaba las cosas perversas que este mundo hace. Qué terrible, pero esa es la realidad. Pero entonces Dios aborrece las mezclas, hermanos. Podemos ver que Dios no soportó el que Josafat se le haya ocurrido aquella mezcla de su familia, su hijo Joram, se casara con la hija de Acab y de Jezabel y que se unieran en matrimonio, Joram y Atalía. De este matrimonio se dio un primer fruto que fue rechazado por Dios y es Ocosías. Y Ocosías, podemos leer su historia, amados hermanos, fue un hombre que fue perverso y vamos rápidamente a ver nada más poquito de este hombre Ocosías, así. Vamos a ver algo rápido nada más de él, pero este hombre Ocosías, se nos dice la escritura ahí en Primera de Crónicas 22, podemos leer pues todo el capítulo, pero este hombre Ocosías nos dice la escritura que fue y siguió los pasos de la familia de Israel, de la familia de Acab, ¿de acuerdo? Y principalmente su madre Atalía fue quien la aconsejaba para que actuase de manera impía, dice Segunda de Crónicas 22, versículo 3. Era su propia madre, Atalía, la que aconsejaba a su hijo Ocosías. El primer fruto de esta descendencia de Jesús que no aparece. Mateo 1:8 no aparece Ocosías. ¿Por qué? Porque vemos que fue el primer fruto maligno que dio esa unión, que nunca tuvo que darse. Es que miren, hermanos, me faltan las palabras para poder expresar lo que estaba sucediendo. O sea, Dios no pudo permitir que se contaminara esta línea de David, porque esta línea de David iba a conducir a Cristo. ¿Cómo iba a verse contaminada por una mujer tan terrible, tan perversa como lo fue Atalía, hija de Jezabel? Jezabel era una representante de Satanás en la tierra y su hija era una copia, era idéntica a su madre. Entonces este Ocosías fue corrompido por la familia maligna de Acab y de Jezabel, y fue influenciado, ¿sí?, por su madre Atalía, dice el versículo 3. Esta mujer aconsejaba a su hijo Ocosías de que actuara impíamente, pero no solamente su madre, dice el versículo 4, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, es decir, de Joás, dice, ellos le aconsejaron para su perdición. Es decir, no solamente su madre Atalía, sino por ahí seguramente los tíos, los primos, los sobrinos, todos comenzaron a aconsejar a este hombre Ocosías de manera impía, amados hermanos. Le aconsejaron, dice el versículo 4, para su perdición. Qué terrible es cuando recibimos los consejos que no son de Dios. A veces estamos más abiertos a recibir un mal consejo que el buen consejo de Dios. De verdad. A veces preferimos el consejo de la comadre Chona, ¿sí?, pero no recibimos el consejo de Dios. Pero bueno, este hombre Ocosías fue influenciado por su mamá, ¿sí?, por Atalía, y también por todos los parientes de esa familia, ¿de acuerdo? Y dice aquí la Biblia que lo aconsejaron para su perdición. Y dice el versículo 5, la primera parte, dice, y él anduvo en los consejos de ellos, es decir, aceptó todos sus consejos para su mal. Bueno, si seguimos leyendo,
pues vemos que Joram era o sea, acuérdense que la Biblia repite nombres, ¿de acuerdo? Hablamos de un Joram que era hijo de Josafat, descendiente de David, ¿de acuerdo? Pero aquí también, en este capítulo 22, se habla de otro Joram. Este Joram era hijo de Acab y de Jezabel, ¿de acuerdo? O sea, este hombre Joram era hermano de Atalía, por tal motivo era tío de Ocosías. ¿Estamos claros? Bueno, entonces resulta que este hombre llamado Joram, ¿sí?, tío de Ocosías, estaba enfrentando una batalla contra los sirios, y entonces pues pidió el apoyo de su sobrino Ocosías. Venme a ayudar a esta batalla. Y Ocosías, pues era su sobrino, pues, y le dijo a su tío, pues claro que sí, te apoyo. Bueno, en esa batalla, amados hermanos, este Joram fue herido y fue a recuperarse pues ahí a un lugar. Bueno, y entonces Ocosías lo visitó mientras estaba recuperando su tío, y cuando vino se encontró con un hombre, el próximo rey en Israel llamado Jehú, que fue levantado por Dios para eliminar, ¿sí?, para exterminar a la familia de Acab. Esto nos dice el versículo 7, ¿de acuerdo? De segunda de Crónicas 22. Entonces fue levantado por Dios un rey llamado Jehú para exterminar a toda la casa de Acab. Pero pues por ahí se encontró no solamente a los descendientes de Acab, sino que se encontró a los hermanos de Ocosías y a los que servían a Ocosías, y entonces Jehú también los mató, ¿sí? Porque ya eran parte de esa mezcla extraña que Dios no aprobó, ¿de acuerdo? Entonces, esa visita que hizo Ocosías a su tío, ¿sí?, Joram, fue, o sea, Dios la permitió. Nos dice esto el versículo 7, dice, pero esto venía de Dios. O sea, que Ocosías visitara a su tío Joram. ¿Para qué? Para que en esa visita Ocosías muriera. Qué tremendo. Entonces, este primer fruto de esa mezcla que no tuvo nunca que haber existido fue eliminada. Ocosías solamente reinó un año y murió. O sea, fue muy poco el tiempo de su reino. ¿Por qué? Porque Dios no iba a permitir, amados hermanos, que alguien así estuviera ocupando mucho tiempo el trono que le pertenecía a la descendencia de David. Y podemos ver que las mezclas, amados hermanos, no son agradables delante de Dios, de verdad. No son agradables delante de Dios. O sea, yo insisto en esto, en el que tú como cristiano te cases con alguien que no es cristiano, estás cometiendo el peor de los errores de tu vida. En serio te lo digo. Estás cometiendo el peor de los errores de tu vida. Si algo has avanzado en el Señor, créeme que te vas a ver atorado mucho tiempo de tu vida por haber tomado esa mala decisión. Entonces podemos ver, amados hermanos, ¿y por qué? Porque pues esto, para empezar, es algo que Dios desaprueba, las mezclas con el mundo, y más en una unión matrimonial. Bueno, este fue el caso de Joram con Atalía y su primer fruto, que murió en manos de Jehú, este hombre llamado Ocosías. Bueno, entonces cuando muere Ocosías, amados hermanos, la Biblia nos dice en el versículo 10, estamos segunda de Crónicas 22, vemos en el versículo 10 que sucede algo que nunca tuvo que suceder. Y este versículo es súper lamentable. Este versículo es un atentado contra el reino de Dios. Es un atentado contra el reino de los cielos. El que esta mujer perversa, que era un símbolo de Satanás, llamada Atalía, usurpara el trono que le pertenecía a la descendencia de David, para que fuera ocupado y será ocupado por Jesucristo. Entonces, esta mujer perversa mató a todos la descendencia real de la casa de Judá para usurpar ese trono, y ella estuvo allí por 7 largos años reinando. 7 años que no tuvieron que haber sucedido. Y esto fue el fruto de aquella mezcla de años atrás que propuso Josafat.
Qué terrible. Entonces, bueno, esta mujer pues usurpó el trono, algo que no fue bien visto por parte de Dios. Es como un pequeño ejemplo de lo que Satanás siempre ha querido hacer, ocupar el trono de Dios. Cuando se ha edificado el nuevo trono, ¿sí?, allá en Jerusalén, pues este hombre va a frenar, el anticristo va a frenar todos los sacrificios que van a ser otra vez realizados, ¿sí?, como leemos en el Antiguo Testamento. Y entonces este hombre va a decir, ya frenen eso y adórenme a mí, yo soy Dios. Y se va a sentar en el lugar de Dios como si fuera Dios sin serlo. Eso siempre ha sido la intención de Satanás. Y aquí vemos, amados hermanos, que este Satanás pudo sentar en este trono que solamente le pertenece a Cristo, amados hermanos, a esta preciosa, amada descendencia de Dios, descendencia de David, ¿sí? Este Satanás pudo sentar a una mujer impía, perversa, asesina, adoradora de Baal, una tipología del Satanás en el trono. O sea, esto es algo muy lamentable, hermanos. Esto es algo que al leerlo nos tiene que doler. Porque nosotros también tenemos que decir, Señor, que nuestras vidas no permitan que los lugares que tienen que ser ocupados en tu reino por tu iglesia sean ocupados por agentes extraños contaminantes que solamente están infectando, contaminando, ensuciando esta preciosa línea tuya. Qué tremendo. Bueno, esta mujer mató a toda la descendencia real de la casa de Judá, dice la Escritura, versículo 10. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que aquí hubo un matrimonio, ¿sí?, de un sacerdote llamado Joiada y su esposa Josabed. Este matrimonio, bueno, Josabed era hermana de Ocosías. Su mamá no era Atalía, porque Joram pues tuvo otras mujeres, sí, tuvo otras mujeres, pero esta mujer, Josabed, no era hija de Atalía, pero era hermana o media hermana de Ocosías. Entonces, esta mujer tenía como esposo a un sacerdote, y este matrimonio ocultó a Joás, el siguiente que no aparece en la descendencia de Jesucristo, Mateo 1:8, no aparece Joás, ¿de acuerdo? Pero este matrimonio ocultó por 6 años en la casa de Dios a este niño llamado Joás, ¿de acuerdo? Era seguramente un bebé, porque después de 6 años, en el 7º año, pues Joiada, el sacerdote, tomó alianza con muchos jefes, con muchos líderes de Judá y con los levitas y con los sacerdotes, y entonces se puso de acuerdo con ellos para establecer otra vez el reino a la descendencia de David, aunque Joás era una persona que ya tenía una mezcla también extraña, por eso no aparece en la descendencia de Cristo, pero este sacerdote podía entender que también tenía algo ahí de parte de David, Joás. Por eso lo guardaron por 6 años y después pues lo sacaron a la luz pública para establecerlo como rey. Y nos dice la Escritura que entonces él comenzó a reinar siendo un niño, Joás. Dice, de 7 años era Joás, era un niño cuando comenzó a reinar. Capítulo 24, versículo 1. Para esto, Joiada se organizó para matar también a Atalía y mataron a esa mujer perversa, y entonces establecieron como rey a este niño de 7 años llamado Joás, ¿de acuerdo? Pero Joás, amados hermanos, aunque la Biblia nos dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, este hombre de todas maneras no aparece en la descendencia de Jesucristo, aunque hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y este hombre Joás hizo cosas muy buenas por el reino de Dios en esta tierra, pero no aparece en la descendencia de Cristo. Eso nos tiene que hacer pensar muchas cosas, porque ya era el fruto de una mezcla extraña. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo que va a sonar durísimo. Aquí en Zacatecas predicar la palabra es algo muy complicado.
he tenido la experiencia de acercarme con gente y predicarle el evangelio, y muchos ya conocen, sí, yo iba a la iglesia, quién sabe qué, a la iglesia sabe qué, ¿no? Yo iba a esa iglesia y conocí al pastor fulano de tal, y bueno, y ya no estoy ahí. No, pero sí, ya conozco algo de la Biblia y del Señor, sí, amén. Y conoces a otra persona, sí, nos salimos de la iglesia y mi tío pues abrió su cochera y ahí estamos, pues mi esposa y yo, y estamos ahí otros de mis primos, ahí con mi tío que abrió su cochera. Y así te encuentras cantidad de iglesitas. Iglesias que lo pongo en duda porque no creo que sea la iglesia del Señor. Cuando un lugar se abre a través de una rebelión, ¿sí? No puede ser la iglesia del Señor. Pero qué difícil es poder predicar la palabra de Dios. Esa ha sido mi experiencia. Le hablo a la gente, sí, ya sé de algo. Ni siquiera dicen que son católicos, dicen ya abiertamente, ¿sí? Que pues ya adelante, Lisa, ya provecho. Ya dicen así abiertamente, ¿de acuerdo? Dicen, pues ya, o sea, ni siquiera soy católico, ¿sí? O sea, algo conocí de Cristo, no me reúno en ningún lugar, sí, yo sé que no se tienen que adorar a los ídolos, yo sé que no se tienen que adorar a la Virgen de Guadalupe, sí, sé que hay muchas cosas que no están bien, pero y así, o sea, cristianos raros, cristianos extraños, que su testimonio es tan horrible que se convierte en una vacuna para que muchos tampoco quieran acercarse al Señor, ¿de acuerdo? Y entonces, amados hermanos, yo me he preguntado, ¿por qué es tan difícil? Y te llevas la gran sorpresa, porque muchos son la mezcla, amados hermanos, muchos son el fruto de una mezcla que Dios no aprueba. Durísimo lo que estoy diciendo. ¿Por qué muchos no quieren del Señor? Porque seguramente proceden de una mezcla, amados hermanos, de alguien que seguramente sí fue cristiano, pero se casó con alguien que no tenía que casarse. Y dan como fruto generaciones, hijos, amados hermanos, que de pronto no quieren del Señor, o son gente rara como las que les estoy describiendo. Gente que conocen algo del Señor, pero como que no quieren. ¿Por qué? Porque de fondo, amados hermanos, hay algo que Dios no aprueba. Por eso tú y yo tenemos que ser personas celosas de no permitir las mezclas ni en la iglesia ni en nuestras familias. Porque las mezclas lo que producen son frutos impíos. Para empezar, el que se casa con alguien que no es cristiano, veamos su vida, hermanos. Examinemos su vida. Veamos si son un matrimonio que sirven al Señor. Veamos si son un matrimonio que está con todo por Cristo, que los dos avanzan, que ninguno está atrás y el otro lo va jalando como que, ándale mujer, ándale, vamos. No, sino que los dos van caminando juntos, que los dos sirven al Señor, que sus hijos también sirven y aman al Señor. Veamos eso. Pero no sucede. ¿Por qué? Porque seguramente atrás se hizo algo rarísimo. Las mezclas. Un cristiano no tiene que poner su mirada en alguien que no sea cristiano. Número uno, porque Dios así lo manda. Porque leímos un versículo en alguna de tantas reuniones que hemos tenido, donde en los tiempos de Nehemías, amados hermanos, se contaminó el sacerdocio. El sacerdocio estaba contaminado por esas mezclas, hermanos. Y ahí hubo muchos que tuvieron que abandonar a sus esposas y a sus hijos. No me acuerdo si fue en el tiempo de Nehemías o de Esdras, pero porque había una mezcla excesiva. A tal punto que no hablaban judaico, hablaban el lenguaje de Asdod. Ni siquiera tenían la misma lengua del pueblo de Dios, tenían una lengua extranjera. No hablaban el idioma que tenían que hablar, amados hermanos. Porque fue tanta la mezcla, amados hermanos, que a veces, desafortunadamente, con quien te mezclas y cuando te mezclas con la persona impropia, con la persona inadecuada, regularmente, hermanos, un 98.5%, ¿sí?
esa persona influye sobre la otra. Así es. Entonces, vemos que aunque, Ocosías hizo cosas terribles, duró 1 año en el trono y murió. Pero si tú lees con detenimiento la vida de Joás, dices, pues este hombre, ¿por qué fue omitido de la descendencia de Cristo? Si podemos leer de él que sí hizo cosas pues correctas, agradables delante de los ojos de Dios. Miren, capítulo 24, segunda de Crónicas 24, hablando de Joás, ¿sí? Ahora este segundo fruto, un hombre omitido de la descendencia de Cristo, dice el capítulo 24, segunda de Crónicas 24, versículo 2, dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué no aparece en la descendencia de Cristo? Bueno, también hay algo que nos deja ver la Biblia. Estoy sintetizando solamente estos capítulos. Bueno, ¿qué pasó con este rey Joás? Bueno, él comenzó a reinar desde los 7 años, ¿sí? Y nos dice la Biblia, versículo 1, vamos a leer el 1, dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, dice, y 40 años reinó en Jerusalén. Bueno, la mayor parte de su reino, desde los 7, casi hasta al finalizar su reino en esta tierra, ¿sí? Siempre estuvo al lado de este sacerdote Joiada. Y nos dice la Biblia que este hombre, este Joás, mientras vivió el sacerdote Joiada, él anduvo en los caminos de Dios. Pero una vez que murió el sacerdote, todo se descompuso. ¿Por qué? Porque este rey se alejó de Dios. Y este rey, si leemos de Joás, hizo cosas muy buenas. O sea, comenzó a restaurar toda la casa de Dios. Le dijo a Joiada, a ver, organízate a los levitas, a los sacerdotes, para que recolecten ofrendas y comiencen a restaurar toda la casa de Dios, porque fue dañada por Atalía y por sus hijos. Ahí está, miren, versículo 7 dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Entonces este rey Joás organiza al sacerdote Joiada para que comiencen a restaurar la casa de Dios. De hecho lo llama, le dice, oye, ¿por qué no me has hecho caso? O sea, te dije que te organizaras para que se hiciera como en los tiempos de Moisés, que el pueblo traiga ofrendas para poder pues arreglar los daños que hay en el templo de Dios. Así que Joiada también se pone las pilas y comienza el pueblo a dar, ¿sí? Y comienzan a restaurar la casa de Dios, a arreglarla a su condición antigua. O sea, comenzaron a reparar todo, los muros, las puertas, todo comenzaron a reparar. Y dices, pues qué buen rey fue este. Qué buen rey, porque pues la Biblia nos dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero ¿por qué razón no aparece en Mateo 1:8? Por la mezcla, hermanos, por la mezcla. ¿Por qué a veces hay gente que no puede servir en el Señor? Tal vez también es fruto de esta mezcla, porque hay gente con la que no cuentas para nada cuentas, en nada, ni en lo mínimo. Ni en lo mínimo puedes contar con alguien en la iglesia para muchas cosas. Y por más que les puedas exhortar, por más que les puedas animar, exhortar, reprender, regañar o animar, no pasa nada. Siguen todos igual. Bueno, examinemos nuestra vida, hermanos. No sea que estemos en una disciplina del Señor debilitados, como lo acabamos de leer hace un momento en 1 Corintios 11, ¿sí? O que tal vez hemos permitido las mezclas de muchas cosas en nuestra vida. Y principalmente esta mezcla de la que les estoy hablando, hermanos. La mezcla entre cristianos con gente que no es cristiana. De eso, hermanos, hay en la cristiandad, miren, para aventar para arriba. Montones y montones y montones. Pero, amados hermanos, Dios nos habla estas cosas para que lo sepamos.
Y para que no vivamos eso, y si desafortunadamente hemos caído en eso, amados hermanos, pues pidámosle a Dios que tenga misericordia. Pero si tú no te has metido en eso, guarda tu vida de no involucrarte en lo que Dios reprueba. Dios lo reprueba, hermanos. Y podemos ver que este hombre, aunque fue alguien que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, no fue incluido en la descendencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el fruto de una mezcla de la cual Dios no aprobó nunca. ¿Se dan cuenta? Bueno, Joás así pasó con este rey. Bueno, este Joás caminó con Dios casi todo el tiempo de su reinado, pero llegó el momento en el que murió Joiada, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre murió. Fíjense lo que hizo este hombre, hizo muchas cosas buenas por parte de Dios. El sacerdote envejeció y murió lleno de días, dice el versículo 15, de 130 años era cuando murió. ¿Has leído atrás de este versículo que alguien haya muerto a esa edad? Ya no. Muy extraño, ya no. ¿Por qué? Porque este hombre vivió 130 años. Porque fue un hombre muy útil para el Señor. Fue súper útil. O sea, fíjense lo que él hizo. Él se pudo dar cuenta de que Atalía no tenía que ocupar el trono en Jerusalén. Y él se arriesgó al poner en el trono a un niño de 7 años y protegerlo para que no lo asesinaran. Estaba arriesgando su vida. Ay o sea, si Atalía se hubiera enterado, pues este sacerdote lo hubieran matado. Pero se arriesgó, fue valiente y guardó a Joás. Guardó a Joás, ¿de acuerdo? Entonces este hombre vivió 130 años porque le fue útil al Señor. Hermanos, Dios también puede prolongar nuestra vida. No digo que a los 130, tampoco estoy diciendo Dios te va a dar 100 años. Tal vez 70, 80 años, pero robustos y verdes, floreciendo, como dice el Salmo 92, me parece. Vigorosos y verdes, en la casa del Señor. Como dice ese salmo, dice, plantados en la casa de Jehová, junto a los atrios del Señor, o algo así, ¿no? Dice, aunque estemos viejos, algo así, estaremos vigorosos y verdes. 70, 80 años, pero dando fruto para el Señor. Yo veo aquí a 2 hermanas de verdad que me impresionan siempre que hablan. Aquí está la hermana Petra y la hermana Lupita. Aquí estamos los sábados bien fieles, aquí están los sábados. Leen con sencillez lo que han leído en la semana y es de gran bendición. Qué increíble. Que el Señor les dé muchos años de vida más, hermanos, porque necesitamos a mujeres que sean maduras, que sean ya como ustedes que tienen nietos y que sean un ejemplo para el Señor. Que sean un ejemplo para la iglesia del Señor. Necesitamos más mujeres así. Y gracias a Dios por sus vidas, hermanas. Qué tremendo. Entonces, podemos ver que a este hombre se le prolongó sus días sobre la tierra, 130 años. Qué increíble. Bueno, y cuando lo murió, lo sepultaron como un rey. Ahí en la ciudad de David, con los reyes. Qué tremendo. Hemos leído, si vas en las lecturas, espero que estén leyendo la Biblia, hermanos. Ya estamos pasando, igual estamos predicando esto, pero en nuestras lecturas estamos también leyendo estas partes. Si te das cuenta, a los reyes impíos no se les sepultaba en los sepulcros de los reyes que murieron con mucho honor, como David, como Salomón, como Josafat, como muchos reyes que hicieron bien las cosas delante de Dios, como Asa, ¿sí? Los sepultaron en lugares de los reyes y a muchos otros reyes no, ¿de acuerdo? Pero vemos el caso de este sacerdote que aún ese detalle nos habla de que fue alguien súper útil para el Señor, que fue alguien de verdad que cumplió el propósito por el cual Dios lo puso sobre esta tierra y vivió 130 años sirviendo al Señor, ¿de acuerdo? Y cuando murió lo sepultaron como a un rey. Qué tremendo. Bueno, entonces cuando murió este hombre, dice el versículo 17, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, es decir, los líderes de Judá, y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Dice, y desampararon la casa de Jehová
el Dios de sus padres, dice, y sirvieron, ¿sí? Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá, dice, y Jerusalén por este pecado. Les envió profetas, dice el versículo 19, para que los amonestaran. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, que era el hijo de Joiada, ¿sí? O sea, y bueno, y comenzó a dar una palabra de parte de Dios que no le gustó a Joás. Y entonces Joás ordenó que mataran a pedradas a este profeta de Dios llamado Zacarías. Pues era también casi como su hermano, no podemos decir que no, pues si Joás empezó a ser rey a los 7 años y este Zacarías era también un hijo de Joiada, pues se conocían. No sé si era más grande Zacarías, no lo sé, pero seguramente se veían tal vez como hermanos, pero aquí no le importó, no le gustó lo que estaban profetizando por parte de Dios, y entonces este Joás ordenó que lo mataran a pedradas. Y este rey Joás, mientras vivió el sacerdote Joiada, anduvo en los caminos de Dios, pero cuando murió este Joiada, entonces Joás se apartó, amados hermanos, de los caminos de Dios, y como vemos, comenzó a servir a otros dioses, ¿de acuerdo? O sea, dice el versículo 18, desamparó la casa de Jehová, del Dios de sus padres, ¿de acuerdo? Pues primero organizó que se restaurara otra vez la casa de Dios y después la abandonó la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces vemos, amados hermanos, que pues este Joás se apartó a final de cuentas también de los caminos de Dios y bueno, terminó muriendo, etcétera, pero este fue un hombre que no fue incluido en la descendencia de Jesucristo, porque aunque hizo lo recto delante de los ojos de Dios, también vemos que murió Joiada, se apartó de Dios, comenzó a adorar a otros dioses, ¿de acuerdo? Y ahí se manifestó aquella parte de esa semilla maligna que tenía este hombre Joás. ¡Qué tremendo! Y bueno, después el capítulo 25 de Segunda de Crónicas nos habla del tercer rey que fue omitido también de la descendencia de Jesucristo, y es el rey Amasías. Dice aquí el versículo 1, capítulo 25, versículo 1, dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. Ya dice el nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Y luego dice el versículo 2, dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Qué tremendo. Entonces aquí vemos a otro rey, fruto de esa mezcla que de la que no estaba de acuerdo, y podemos ver aquí a este hombre Amasías, ¿de acuerdo? Que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. O sea, como que sí creo en el Señor, pero tengo mis reservas en ciertas cosas, aquí pongo mis límites, ya no avanzo tanto en el Señor. Con el hecho de que cada día le diga al Señor, gracias por este día, amén, es suficiente, soy cristiano. Con el hecho de que no vaya a adorar a un ídolo, ya con eso estoy perfectamente bien. O sea, no. Bueno, fue un hombre que hizo cosas rectas delante de los ojos de Dios, pero su corazón no fue perfecto, como Dios sí lo pudo ver de otros reyes, por ejemplo, el corazón de David. Entonces, este hombre, podemos ver que, igual estoy solamente resumiendo su vida, este hombre pues reunió un ejército de Judá y de Benjamín, pero no solamente se conformó con tener a ese ejército de Judá y de Benjamín, sino que nos dice el versículo 6 que de Israel tomó a sueldo, dice, por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes, ¿de acuerdo? Entonces este hombre tenía un ejército, el ejército de su pueblo, pero no conforme con ese ejército, él contrató, nos dice, de Israel, ¿sí? De Israel contrató a 100,000 hombres valientes para que su ejército estuviera más nutrido. Pero esto fue algo que Dios
no aceptó. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo que vamos a leer nos ilustra cómo estaba Israel. El siguiente versículo, el 7. Dice, mas un varón de Dios vino a él, o sea, al rey Amasías, y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel. Dice, porque Jehová no está con Israel. ¡Pum! Qué duro versículo, hermanos. Dios ya no estaba con Israel. Es que, miren, si leemos quiénes son los reyes que estuvieron reinando, amados hermanos, en Israel, que de hecho vamos a hablar poquito también de ellos, en el tiempo en el que estaba reinando Usías, puros hombres perversos y malignos, de verdad, puros hombres que hacían cosas horribles. Uno de ellos les abría el vientre a las mujeres y mataba a las mujeres y a los bebés, a las mujeres embarazadas. Así de crueles eran muchos de los reyes de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, este versículo nos deja ver la realidad espiritual del reino del norte, del reino de Israel, ¿de acuerdo? Y este Amasías, amados hermanos, pues contrata de Israel a 100,000 hombres valientes para tener un ejército más numeroso. Pero Dios le manda un profeta a este rey y le dice, no vaya contigo estos del ejército de Israel porque Dios no está con Israel. Dice, ni con los hijos de Efraín. Efraín, pues, representa a Israel. Dice, pero si vas así, versículo 8, si lo haces y te esfuerzas para pelear, dice, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto, o sea, ya olvídate, ¿de acuerdo? Y este rey sí hizo caso. Dice versículo 10, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, dice, para que se fuesen a sus casas, dice, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, dice, y volvieron a sus casas encolerizados. O sea, a estos 100,000 que fueron contratados del ejército de Israel, no les gustó la noticia de Amasías. ¿Cómo que nos contratas y ahora nos dices que siempre ya no? Bueno, vemos que estos hombres se molestaron tanto, estaban tan furiosos, estaban tan enojados, que nos dice el versículo 12. Dice, y los hijos de Judá, el versículo 11. Dice, entonces, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, y bueno, ahí mató a algunos de los edomitas, pero dice, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales también mataron. Y dice el versículo 13, mas los del ejército que Amasías había despedido, o sea, a esos 10,000 de Israel, ¿sí? Dice, para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá. Así le pagaron. Con que nos contratas para pelear contigo. No te vamos a regresar tu dinero, olvídate. No te regresamos tu dinero, estamos muy enojados y ahora para que se te quite, ¿sí? Dice aquí el versículo 13, que estos que despidió a Amasías, ahora que no fueron a la guerra con él, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, dice, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Fíjense, hermanos, aquí vemos a este rey Amasías queriendo contratar lo que no tiene que contratar. A un ejército que sí, tal vez eran muy valientes, tal vez podían hacer muchas proezas, pero Dios no estaba con Israel, mucho menos pues con esos que contrató Amasías. Y Amasías pues le sacó de onda el dinero, dijo, pues ahora ¿qué voy a hacer con estos 100,000 talentos que ya le pagué a este ejército que contraté? Y el profeta le dice, pues Dios te puede dar más de lo que ya diste, así que no te preocupes por eso. Pero vemos que vino una consecuencia por contratar lo que no se tenía que contratar. ¡Qué terrible! Entonces vemos que mataron a 3,000 e invadieron, amados hermanos, algunas ciudades de Judá, ¿sí? Y despojaron allí y hubo pues mortandad también. Entonces, pues vemos esto. Bueno, Amasías sí pudo derrotar a los
edomitas, pero esto provocó orgullo en su corazón. Entonces, como hubo orgullo porque pudo vencer a los de Edom, entonces reta al rey de Israel. Le dice, pues ven, vamos a echarnos un tiro. Tu ejército contra el mío, tu pueblo contra el mío. Y el rey de Israel, llamado Joás, acuérdense, hay muchos nombres, hay muchas personas con el mismo nombre. Este Joás del que estoy hablando ya es otro rey, el rey pero de Israel. Y este rey, Joás, de Israel, pues le dice a Amasías, cálmate, o sea, no por el hecho de que tú hayas vencido a los edomitas ya te sientas mucho y creas que así también va a pasar conmigo. A final de cuentas se enfrentan, ¿sí? Y el ejército de Israel vence terriblemente al ejército de Judá, ¿de acuerdo? Entonces, aunque en Israel Dios ya no estaba, Dios permitió que ese ejército de Israel, ¿sí?, venciera al ejército de Judá. Y bueno, este hombre, pues, que destruyó a los edomitas y después perdió con Israel una batalla, este hombre se dio también a la adoración de los ídolos de los de Edom. O sea, en esa batalla contra Edom, vence a Edom, pero comienza a recoger todos los dioses de los edomitas y comienza a adorarlos. Y Dios se molesta también mucho con este rey por esa situación. Y bueno, este hombre también pues murió, conspiraron contra él, lo mataron, ¿sí? Y bueno, este hombre así murió. Entonces, pues vemos que estos tres personajes fueron omitidos de la descendencia de Jesucristo. ¿Por qué? Insisto en esto, porque eran una mezcla no aprobada por Dios, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos esto. Miren, yo creo le voy a dejar aquí, ya me pasé con 5 minutos, pero vamos a hablar de este rey Usías, porque su reino no fue fácil. O sea, las condiciones en las que él encontró el reino en Judá fueron muy complicadas, muy difíciles, y entonces Dios tuvo que mandar a muchos profetas, entre ellos a Isaías, Oseas, Amós, para tratar con el pueblo, porque estaban viviendo tiempos muy difíciles. Y mientras este rey Usías estaba reinando, ¿sí?, pues Dios también envió a estos profetas para exhortar, para animar, para corregir muchas cosas, tanto en Judá como también en Israel. Vamos a dejarle hasta aquí y vamos a orar. Entonces, vamos a orar. Señor Jesucristo, bendecimos tu precioso nombre, que es sobre todo nombre. Y Padre, pues te damos muchas gracias porque tu misericordia es grande, tu misericordia es nueva cada día. De hecho, tú te deleitas en misericordia. Y en el nombre de Jesús, Señor, pues te damos gracias por tu misericordia que has prolongado de generación en generación de aquellos que te aman. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que perdones a tu iglesia, Señor. Oramos por tu iglesia universal, porque en tu iglesia, Señor, han existido muchas mezclas con el mundo. No solamente matrimonios que no son correctos, sino adoptando muchas cosas del mundo, Señor. La iglesia ha adoptado muchas cosas del mundo y se ha unido en matrimonio con el mundo, como fue un mensaje, Señor, de Jesucristo a las iglesias en Apocalipsis. Pero en el nombre de Jesús oramos que, Señor, tú comiences a limpiar nuestras vidas, Señor. Queremos orar por tu iglesia, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, tu iglesia pueda estar limpia, porque tu palabra dice que la iglesia, Señor, es una iglesia pura, Señor, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia, Señor, perfecta, Señor, que tú te vas a presentar a ti mismo, una iglesia, dice el apóstol Pablo, gloriosa. Señor, prepara esta iglesia local para formar parte de esa iglesia gloriosa, Señor.
Oh Padre, gracias por tu iglesia gloriosa, por la iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, por esta iglesia que está siendo purificada con el lavamiento del agua por tu palabra. Oh Señor, purifícanos con el lavamiento del agua por tu palabra. Quita toda impureza, quita toda inmundicia, quita todo, Señor, lo que nos ha estorbado para avanzar, para ser útiles, para ser provechosos, para ser instrumentos de tu justicia en esta tierra, para no estar débiles en la fe, Señor. Oh Jesucristo, ayúdanos a esta iglesia local, Señor, a cada familia, a caminar rectamente delante de ti, Señor, para formar parte de esa iglesia gloriosa que tú estás preparando, Señor, para las bodas del Cordero. Oh Jesucristo, Jesús, Jesús, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, límpianos, Señor, límpianos, Señor, como aquel leproso que dobló su rodilla delante de ti, dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y tú dijiste, tú lo tocaste, le dijiste: quiero, sé limpio. Y su lepra desapareció. Señor, quita la infección de nuestras vidas. Quita el pecado y la inmundicia de cada familia, Señor, de cada persona dentro de tu iglesia, para que se levante una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. Oh Jesús, trabaja en nosotros, Señor. Trabaja en este pequeño remanente, Señor. Oh Señor, trabaja, Señor, en este remanente, Señor, en esta pequeña, Señor, iglesia local. En el nombre de Jesús, que ninguno sea omitido, Señor, porque somos tu descendencia, somos el linaje escogido por Dios. Señor, prolonga tu misericordia para con nosotros, para con cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, límpianos, purifícanos, Señor. Que seamos santos y sin mancha delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Oh Jesús, tócanos, límpianos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a cada familia de esta iglesia local. Bendecimos a cada miembro de esta iglesia local. Que formemos parte de tu iglesia gloriosa, Señor. En el nombre de Jesucristo. No queremos ser omitidos, Señor. No queremos ser omitidos. Señor, preferimos el azote, Señor. Preferimos la disciplina, porque sabemos que detrás de la disciplina está tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, Jesús. Extranjero soy, Sí, Señor. de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Extranjero soy, de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Amén, amén. Extranjero soy, Somos peregrinos y de una extranjeros en patria esta tierra, Señor. mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Amén, Jesús. Ya no pertenezco aquí. El mundo y sus riquezas pasarán, no permanecerá. Mi gloria no consiste en riquezas ni renombres. Mi gloria está en tu reino. Extranjero soy, de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Amén, Señor. Extranjero soy, Oh, Cristo. de una patria mejor. Nuestra mirada está en lo eterno, Ya Señor. no pertenezco En la ciudad puro a fundamento. este mundo. Constructores Dios mismo, aleluya. Extranjero soy, de una
patria mejor. Ahora pertenezco a tu reino. Extranjero soy de una patria mejor. Ahora pertenezco a tu reino. Extranjero soy de una patria mejor. Ya no pertenezco a este mundo. Extranjero soy de una patria mejor. Ahora pertenezco a tu reino. Amén, Señor. Ya no somos de este mundo, Señor. No le pertenecemos a este mundo, Señor. El mundo no tiene nada de nosotros y no queremos darle nada nuestro al mundo, Señor. Somos tuyos, Señor, extranjeros y peregrinos en esta tierra, Señor. Amén, amén, Señor. Pueden sentarse.